Hola amigos de No Tan Jurídico, bienvenidos a un nuevo episodio. Los invito a suscribirse y darle me gusta a esta publicación y compartir también el contenido. Hoy vamos a hablar de cómo cobrar los servicios jurídicos y también un poco del tema de internacionalización de las firmas de abogados. Es un tema que normalmente, sobre todo el de cómo cobrar, no nos lo enseñan en la universidad. Y cuando uno sale al mundo profesional y se enfrenta en el tema, dice, oiga, bueno, aquí, ¿cómo cobro? ¿Cierto? Sobre todo porque hay que tener en cuenta muchos factores. Nosotros tenemos que balancear las necesidades de los clientes, la dificultad de la labor que el cliente nos trae, la experiencia que nosotros tenemos, la especialidad, la competencia. Todo eso obviamente con miras a tener una práctica legal que sea sostenible y además que sea rentable, que es lo que nos interesa. Y entonces la fijación de honorarios pues es una labor muy delicada pero crucial también para cualquier abogado. Y hoy vamos a ver un poco de cómo hacerlo y también lo que venía diciendo, vamos a hablar de la globalización y de la expansión de las firmas de abogados. ¿Qué firmas internacionales están entrando al mercado? ¿Cómo está el mercado hoy? ¿Qué cambios se vienen para el sector? Entre muchos otros aspectos. Y como siempre, nos acompaña un experto, en este caso Santiago Trillos, que es abogado con una maestría en administración de empresas. Trabajó como gerente de mercadeo, desarrollo de negocios y comunicaciones de Baker McKenzie y como gerente general de DLA Piper Martínez Beltrán. Ya hablaremos un poco de que ya no es DLA. Tiene amplia experiencia diseñando e implementando planes estratégicos con el objetivo de estabilizar y aumentar la rentabilidad de las firmas a través de la sistematización de procesos administrativos y de estrategias de mercadeo legal. Entonces se especializa en todo el tema de, como hablábamos, procesos administrativos eficientes, estabilizando índices de cartera, entre muchos otros. Santiago, bienvenido a No Tan Jurídico. Jairo, muchas gracias por esta invitación. Descubrí su podcast hace 2 o 3 semanas y me parece súper interesante y bueno, muy contento de estar acá y de la presentación que es bastante beneficiosa para mi parte. La verdad es que he tenido la fortuna de tener muy buenos mentores y de tener muy buenas empresas que me enseñaron este tema. Más que experto, lo que tengo es una experiencia de 10 años pues haciendo estos temas y estudiándolos. Me apasiona hacer lo que hago y bueno, nuevamente gracias. Espero que acá podamos dar herramientas útiles para su audiencia y bueno, gracias. Seguro que sí, y mire que este era uno de los capítulos que más pedían y es el tema de cómo cobrar. Y aquí quisiera entonces en un primer punto y es, siempre se habla del control de horas en las firmas de abogados, pero uno muchas veces habla con algunas firmas y ellos dicen, no, yo no llevo ningún control de horas porque la mayoría de mis tarifas son fijas, entonces yo no llevo un control de horas. Y lo que se ha destacado, y usted seguramente nos va a contar eso, es muy importante llevar el control de las horas, no importa que yo cobre tarifas fijas o por horas, porque digamos nosotros vendemos servicios y eso es una forma de cuantificar si estamos siendo rentables. ¿Qué podría decirnos sobre eso? Mire Jairo, yo creo que esto es un debate o sí, una discusión que lleva años en la industria. Yo me acuerdo el primer paper que leí sobre este tema, eh, tenía una fecha como de los años 60, 70, de AMLO 200, en donde que si se deben cobrar las horas, que si se deben llevar las horas o no se deben llevar. Y a día de hoy no hay ningún invento distinto a las horas en las firmas de abogados. Ahora, una discusión es cómo yo le cobré al cliente, que yo le puedo cobrar de maneras distintas, y se han inventado nuevas maneras, eso ha tenido una evolución. Hay una, por ejemplo, que se llama Scale y es de acuerdo a la capacidad de pago que tenga el cliente. Yo creo que eso no funciona, digamos, en Colombia, en Latinoamérica, pero en Estados Unidos funciona. Hay firmas que cobran de acuerdo a la capacidad adquisitiva que tengan sus clientes. Hay otras que cobran de acuerdo a cómo el cliente perciba el servicio que recibió.
Entonces hay formas distintas de cobrarle al cliente. Lo que no han podido llegar es la forma de medir lo que se entrega al cliente, ¿sí? Que es lo que llamamos la productividad. La única manera de objetivizar lo que se hace en una firma de abogados es el tiempo. Usted no puede objetivizar el éxito, usted no puede objetivizar, y cuando digo objetivizar es tener o productivizar, digamos, tener un producto claro de lo que usted le está entregando al cliente desde un principio, ¿sí? Una transacción, pueden pasar muchas cosas en la transacción, un litigio, pueden pasar muchas cosas dentro de un litigio, como para que usted diga voy a cobrar 500 o 600 o 1.000.000 de pesos. Entonces usted tiene que medir algo. Si usted va a las empresas del sector real o a otras industrias, ellos miden, por ejemplo, esa mesa, miden cuánto me va a costar la madera, mide cuánto me va a costar el acero, tasan y dicen, ok, ese producto para tenerle una utilidad tengo que cobrarlo por encima de tanto. En las oficinas de abogados, ¿qué mide usted? Lo único que realmente puede medir es el tiempo que se demora en entregarle el servicio al cliente. Hace poco tenía un debate vía LinkedIn con un compañero de universidad que hacía la misma pregunta, y es ¿por qué seguimos con el tema de las horas? Y mi respuesta, pues al final del día es muy sencilla, es porque es lo único que podemos medir. No tenemos nada más que medir realmente dentro de una firma. Yo la ecuación que hago o que tengo dentro de lo que hacen los abogados, o hacemos porque yo soy abogado, uno nunca deja de ser abogado por más no practique, es lo que nosotros hacemos es igual a experiencia y conocimiento a través del tiempo. ¿Sí? Entonces, simplifique la ecuación. Tiempo. Nosotros vendemos tiempo. Que el tiempo puede costar o costar menos de acuerdo a varias variables, estoy de acuerdo, pero no hay otra manera de tasar lo que realmente hacemos para saber cuánto nos cuesta y poder ponerlo en el público para que lo compre. Perfecto. Entonces, primera recomendación es siempre llevar control de horas, independientemente de la forma como se le cobre al abogado, ¿cierto? Sí, Para tener un margen y ya lo vamos a ver, un control de si estamos siendo rentables o no. sí, y digamos, yo entiendo y pues digamos, fui el abogado raso que eso de ponchar horas en el PMS es aburridor, o en el Excel si no tiene, sí, lo entiendo, pero es realmente, a ver, y aquí me puedo estar metiendo un tiro en el pie, creo que es la única manera de saber si somos rentables, más que si somos rentables es qué tan rentables somos, porque las oficinas de abogados de por sí son rentables. ¿Sí? Eso es un negocio muy bonito, porque los costos son mínimos. Entonces sí, la recomendación, nosotros siempre que empezamos a trabajar con nuestros clientes, les decimos, mire, lo primero que les recomendamos es lleve el tiempo que usted está dedicando a los asuntos. La mejor manera es tenga un PMS, un Practice Management System. Pero si quiere hacerlo en Excel, hágalo en Excel, ¿no? Pero lleve la cantidad de las horas que está ejecutando en el día. Y eso es un indicador que se llama la productividad. La productividad son las horas que usted le asigna a los trabajos que le entrega al cliente. Claro. Bueno, y dentro de todo este tema, ¿cuáles son esos principios que uno debe tener en cuenta a la hora de fijar las tarifas antes, durante y después? Jairo, eso digamos, es una buena pregunta. Yo creo que, y ahí abro un paréntesis, yo creo que la industria legal es una industria que históricamente ha ido detrás, o sea, 3 pasos atrás de los otros sectores, o por decirlo, de sus mismos clientes. Yo creo que eso tiene un tema de pronto cultural y filosófico, que es pues lo que nosotros hacemos está totalmente ligado a la ley, y la ley siempre va 3 pasos atrás de la civilización, es decir, se vuelve costumbre, todo lo que nos enseñaron en la universidad, costumbre, cultura, ley, ¿no? Entonces nosotros siempre vamos atrás de lo que están haciendo nuestros clientes. Ahí cierro el paréntesis, porque con esto lo que quiero decir es, cuando una empresa, piensa en cualquier tipo de cliente suyo corporativo, va a salir al mercado, inclusive mire hoy que la tendencia de los emprendedores es muy alta, Sí. todo el mundo queremos ser emprendedores, o pues la mayoría, hacen un plan, y dentro de ese plan de negocios, pues miran, oiga,
cuánto va a costar mis servicios y qué tengo que hacer para que la gente me compre eso. Entonces, lo que traigo acá es el debate que pasa en las industrias en general. Cuando usted le va a poner el precio a algo, usted lo primero que debe pensar es qué tanto tiene que costar para que yo no pierda plata, es para que sea rentable. Si yo tengo un negocio, pues es para generar riqueza. Entonces, uno, piense en el antes que usted llama, piense en la rentabilidad que usted quiere tener. Segundo, sea justo. ¿Y qué quiere decir con ser justo? Es, mire cuánto se está pagando por eso, ¿no? Que el mercado esté dispuesto a pagar eso y sienta que eso vale eso. Y eso es un parámetro amplio, ¿no? Y el tercero, que es el después, entonces el segundo, el de justo, es como durante, que sea justo durante el tiempo que usted presta el servicio, que haya la percepción de justicia, y último es que el cliente perciba el valor que usted le está entregando, ¿sí? Cuando usted ya entregue su trabajo, su servicio, el cliente perciba y diga, oiga, lo que pagué me agregó el valor que yo esperaba, porque si no lo que le va a pasar es que no va a haber recompra. O sea, si es, yo no percibo lo que usted, el valor que usted me entregó, yo voy a decir, esto fue carísimo. Y fíjese que los abogados tenemos los chistes y tenemos un tema y es, uy, yo no quiero ir donde un abogado porque eso me va a salir carísimo, ¿no? Entonces la percepción de valor del abogado es algo que siempre ha tenido muchos retos para poner ahí en el público. Hay retos importantes y yo creo que en eso se centra hoy mucho la discusión del precio. Y es cómo hago que mi mercado, mis clientes, sientan el valor que yo les entrego y no digan al final. Entonces yo tendría esas tres. Se las resumo rápidamente. Un tema interno de utilidad, una percepción de justicia por parte del cliente y suya también, y una percepción de valor por parte del cliente que usted le haya entregado a él. Yo creo que un punto también importante que usted hablaba ahí es, de pronto, los otros emprendedores de otros sectores, ellos entran con el plan antes, ¿cierto? Sobre todo, ¿por qué? Por la preparación que ellos tienen, que usted lo ha señalado, los estudios que ellos tienen, etcétera, etcétera. Eso hace que ellos entren con un plan antes. Nosotros un poco lo que hacemos, y porque lo hablábamos al inicio, la universidad no nos educa en estos temas muchas veces, pues nosotros lo que hacemos es arrancar y después ahí sí vamos viendo, oiga, ¿cómo me organizo? Creo que muchas veces pasa eso. Primero arrancamos de forma, por llamarlo de alguna forma, informal, valga la redundancia, pero después ya nosotros empezamos un poco a formalizarnos. Creo que eso se presenta un poco. ¿Y qué ha visto usted en su experiencia? Total. Mire, yo soy abogado, cursé la carrera de Derecho y nunca tuve creo que ni siquiera tuve una electiva que me diera la posibilidad de aprender a administrar un negocio. Y al final del día, pues, los que quieren salir de la carrera a prestar un servicio, pues están montando de cierta manera un negocio, una empresa. Entonces, sí creo, y esto yo siempre lo critico a las universidades, hay una debilidad en el sistema educativo de los abogados en que no nos enseñen a administrar, ¿no? Sí. ¿Cómo no le enseñan a usted a ponerle un precio a lo que usted va a vender, ¿no? ¿Cómo puedo llegar allá? Y es una discusión muy sencilla, porque es que al final del día, para volver al tema del precio, es, en esta industria el precio casi que ya está puesto desde hace años. El mercado ya le puso un precio. Usted sabe que la tarifa de un abogado determinado por hora está entre X y Y, y usted ahí se puede mover, ¿cierto? Ya está determinado. Que por lo menos ese tema de benchmark nos lo enseñaran en las universidades sería berraquísimo. Eso sería un cambio extremo. Y lo otro que usted dice es muy cierto, Jairo, y es las barreras de entrada para montar un negocio de asesoría legal son mínimas. Usted necesita tener una capacidad de racionamiento, ¿sí? Tener inteligencia y elementos, conocer, ¿no? Y
un computador hoy en día. Y ni siquiera ya necesita un sitio, puede ir a sentarse en el café. Y si usted es bueno, relativamente fácil va a vender sus servicios. Entonces, el negocio empieza, ok, tengo el primer cliente que es el amigo de mi papá. Este tipo le fue bien conmigo, me recomendó a la amiga de él. Entonces, la amiga de él tiene una empresa y voy creciendo y de pronto dice usted, espéreme un segundo, esta vaina se me está creciendo. Salgo a contratar un abogado, pero ni siquiera tiene la percepción, ni siquiera tiene el conocimiento si necesita el abogado. Eso, digamos, vuelvo al tema del sector real y es, como allá sí se miden las cosas, como en el sector real se miden, las capacidades instaladas, es decir, la capacidad para prestar el servicio, para hacer el producto, está medida y saben cuándo necesita un elemento adicional, o una máquina o un recurso humano adicional. Los abogados generalmente lo hacen por percepción, y es, ya no puedo más, estoy lleno de trabajo, venga y salgo y contrato. Y el proceso de contratación, otra crítica al sistema educativo, ¿cómo lo hacemos los abogados? Normalmente, ustedes, los que tienen firma de abogados, son profesores y entonces dicen, este estudiante ha sido muy bueno, venga y me lo traigo. Y se lo traen, no le hacen un proceso como hace cualquier empresa, digamos, del sector real, profesionalizada. Entonces, desde todo ese proceso inicial de la creación del negocio, el abogado está improvisando. Es una improvisación. Ahora, no es culpa del abogado, es que no tiene herramientas y en su día a día no tiene tiempo para formarse, ¿sí? Sino va solucionando los temas porque está totalmente centrado en solucionar los temas y en darle solución a sus clientes, ¿no? Por eso, volviendo al podcast primero que le decía ahorita que hablábamos informalmente, que vi de Felipe Serrano, él le pega, yo creo que algo muy importante, y es, en la medida que usted tenga la capacidad, tenga un equipo administrativo profesional. ¿Sí? Esto no quiere decir tenga lo costoso, de acuerdo a su capacidad, ¿no? de pago, pues tenga lo mejor que pueda, pero tenga gente formada para que le ayude a administrar su negocio porque usted no tiene tiempo de hacerlo. Bien, perfecto, muy interesante esos temas. Y no solo creo que el tema de administración, no solamente para el abogado que quiere montar su firma, sino incluso, por ejemplo, un gerente legal también necesita ciertas habilidades de administración, manejar el presupuesto, etcétera, etcétera, cosas que, como hemos hablado, pues en la universidad faltan. ¿Cómo pueden entonces, y aquí hemos hablado del precio, cómo pueden, y me imagino que muchas de las preguntas vamos a saber si nos las suelta o no, ya que usted decía que está muy fijado el precio de las horas, vamos a ver si nos dice entonces cómo pueden finalmente determinar las firmas de abogados los precios de sus servicios legales, es decir, qué factores debo tener en cuenta yo y para determinarme en ese baremo que usted habla, dónde estoy yo, si estoy abajo, en la mitad, en lo más alto. Sí, a ver. Yo creo que lo primero que uno debe tener en cuenta como firma, yo hago una distinción en este negocio, vuelvo a abrir un paréntesis, yo me voy por las ramas y voy complementando de todo, es qué tipo de firma soy, ¿sí? ¿Qué tipo de firma soy y qué tipo de cliente quiero servir, ¿no? Empezar con ese, digamos, conozca su mercado. Y después empiece a ver qué requiere para atender ese mercado. ¿Y qué requiere es qué tipo de abogado requiere? ¿No? Si requiere un abogado con tantos años de experiencia, si requiere un abogado con X especialización. Y esto lo digo ¿por qué? Porque al final el precio, el ejercicio que usted hace adentro es un ejercicio de costos. Vuelvo al tema. Estos ejercicios que hacen todos los clientes corporativos que tienen las firmas de abogados, es decir, ellos no salen a decir voy a vender la cámara a $50 porque ajá, no, hicieron un costeo de cuánto tienen que poner la cámara en el mercado de acuerdo ¿se acuerda el primer principio que hablamos de rentabilidad? Y el segundo de percepción de justicia del precio para que lo compren, de sentir justo el precio del mercado. Y entonces ahí viene el tema que le decía, es el justo, la tarifa en el mercado ya está planteada, ¿cierto? Es decir,
Usted sale al mercado legal colombiano y usted sabe que un asociado senior, la hora que vende, que la vende aproximadamente entre 300.000 y 450.000 pesos. ¿Sí? Es un margen interesante, es un margen amplio. Entonces ya el mercado le está diciendo cuánto puede hacerlo. Ahora, véngase de un paso atrás para la rentabilidad y haga un ejercicio de cuánto es mi costo para ver si ese mercado, ese precio que tiene puesto el mercado me funciona o no me funciona. Generalmente me funciona. Y aquí, pues digamos como una herramienta que los administradores profesionales de firma varias veces critican, pero que a mí me parece que es un elemento, una herramienta muy útil para firmas medianas y pequeñas, es la llamada regla de tres. ¿Sí? Los gringos the rule of a third, y lo llaman the rule of thumb. The rule of thumb quiere decir, quiere decir una opción generalizada para solucionar un tema. No quiere decir que sea una solución exacta. Y la regla de tres básicamente lo que le dice es cuánto le cuesta a su abogado, cuánto le cuesta esa persona, multiplíquelo por 3, donde una parte es el costo, una segunda parte es el costo de nómina, es el costo salarial, sí. Una segunda parte es el costo de la operación de la oficina, costos fijos y variables, arrendamiento, la nómina del equipo administrativo si la tiene, papelería, luz, agua, teléfono, servicios, ¿sí? Y otra tercera parte, la última tercera parte, es la utilidad que usted debería estar recibiendo, ¿no? Claro, se llama, es un tema general porque no es totalmente exacto. Si usted tiene un equipo administrativo potente, como lo pueden tener las oficinas grandes en el mundo, ellos hacen unos ejercicios financieros mucho más exactos. Ahora, también, o generalmente, planteándose el comienzo de la fórmula desde el costo de la nómina productiva, ¿no? Desde el costo de la nómina del abogado. ¿Cuánto me cuesta el abogado? ¿Cuánto me usa ese abogado? Las áreas, digamos, las áreas comunes, son ejercicios, digamos, financieros que hacen. ¿Cuánto le asigno a ese abogado de los costos variables y fijos que tengo? ¿Cuánto me cuesta ese abogado que debe asumir del costo de la nómina? Y llegan a un número, ¿no? Entonces le voy a poner un ejemplo. Una persona que se gane 3 millones de pesos debería estar vendiendo 9 millones de pesos, ¿no? Y 9 millones de pesos por una persona que le cuesta 3, le está dejando 3 millones de pesos, pues es bastante interesante, ¿no? Y esos 9 millones de pesos usted los divide para llegar al precio de hora por las horas que va a trabajar esa persona pues que usted le va a poner como retos en el mes. Entonces vuelvo a conectar con su primera pregunta. ¿Es importante llevar la contabilidad de su producción, de las horas que trabaje? Yo creo que sí, ¿no? Claro que sí, claro. Bueno, y un poco cómo ha evolucionado la estructura, si ha evolucionado la estructura de precios en las firmas de abogados en los últimos años, y tal vez qué espera un poco. Usted nos habla de justo, que el cliente espera, lo que el cliente espera y habla y utiliza la palabra justo. ¿Qué es eso de justo? ¿Qué espera realmente el cliente del servicio? Y cómo se ha cambiado la estructura de precios en el sector. Bueno, mire, yo creo que la evolución de los precios, yo le decía al principio que la discusión de la contabilidad, ¿sí? de llevar la contabilidad de la producción de las horas, es una discusión que lleva muchos años. Yo creo que eso no ha cambiado mucho. ¿Qué creo que está pasando? Y vuelvo al tema, no creo que haya cambiado mucho porque las oficinas tradicionales, ¿sí? No vamos a meter aquí los legal techs, ¿no? Las tradicionales siguen teniendo los mismos costos. La base de costos siguen siendo los mismos. Nómina, arrendamientos, servicios, ¿no? Hoy hay un costo importante que están asignando las firmas y que yo creo que hay que considerar de manera importante es el tema tecnológico. Entonces se le adicionó un costo más, ¿no? Entonces el esquema sigue siendo pues
el mismo, ¿no? ¿Qué sí creo que está pasando con ese tema de la tecnología? Y es que la tecnología va o está empezando a reemplazar ciertos trabajos operativos del abogado, sobre todo de la base de la pirámide, ¿no? Sobre todo de los juniors. Entonces están revisando ya contratos automáticamente, están redactando contratos automáticamente. Eso hace de pronto que el costo me cambie un poco porque, no, porque ahí viene el tema de la regla de tres, pues ya el abogado no me tiene que costar tanto porque hay trabajos que no va a hacer él. Entonces eso, yo creo que esa es como la evolución y hoy sí que estamos de moda con el tema tecnológico y vuelvo al tema que le decía, es la tecnología en el sector real y en los clientes de las oficinas de abogados se está debatiendo hace 20 años. La tecnología en las firmas de abogados se está debatiendo en el mundo desarrollado hace 10 años, que tanto va a empezar. Y en Colombia, pues en este momento estamos en un auge de la discusión tecnológica. O sea, cómo vamos rezagados, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se viene con la tecnología? Sigue siendo, pues, incierto. ¿Cómo? Entonces, que si va a reemplazar, que si no va a reemplazar a los abogados. Yo creo que estamos muy lejos de eso. Pero sí, las firmas, sobre todo las que tienen capacidad adquisitiva, están empezando a reemplazar tareas de abogados junior y por lo tanto sus esquemas de costos y por lo tanto de pricing pueden variar un poco. ¿Qué percibe el cliente como algo justo? Mire, esa pregunta, yo creo que esa pregunta es un poco difícil porque es lo que yo percibo como justo, pues puede ser totalmente distinto a lo que usted perciba como Claro. justo. Pero creo que los dos estaríamos buscando que haya una relación de confianza, que usted me inspire confianza, que usted me solucione el problema, ¿sí? Al final del día, bueno, pagué un cojonal de plata, pero me solucionó el problema. Entonces lo que yo voy a decir es, fue buenísimo. Sí, me costó un ojo de la cara, pero fue buenísimo. Yo creo que es un tema de satisfacción, ¿sí? Que Ok. el cliente al final del día Esté esté satisfecho satisfecho con... con lo que usted le entregó. Y unido a que él perciba, hoy en esta competencia, porque la competencia es grandísima entre los abogados, en el mercado, digamos, en adquirir mercado, tiene que haber alguna promesa de valor de la firma, del abogado. Cual sea, puede ser cualquiera. Casi todos dicen, mire, atención personalizada, servicio 24/7, que eso que usted diga el cliente realmente lo perciba, ¿sí? No que sea un mantra, no, o sea, un mantra en la pared, no, que sea un mantra realmente algo totalmente perceptible por el cliente cuando recibe. En ese momento yo creo que el cliente lo percibe como justo. Su precio es justo para lo que me entregó. Ok. Bueno, y aquí una pregunta importante y es, ¿qué papel juega la especialización en la determinación de los precios de los servicios legales? Ay, no, yo creo que juega un montón. Yo creo que es el diferencial más grande que pueden tener los abogados. Eh, la especialización. Esto es un negocio, yo hago muchos símiles cuando me siento con socios de firma, hago muchos símiles al sector de la medicina, a los médicos, porque es algo que todos vamos al médico, ¿no? Entonces, cuando a usted le duele el corazón y resulta que el problema que tiene el corazón es que la válvula del ventrículo, y yo pues siempre pongo este ejemplo, que la válvula del ventrículo izquierdo tiene alguna imperfección, usted no va ni donde el médico general, ¿sí? Ni va donde el cardiólogo a la que se le arregle. Usted fue donde el cardiólogo para que le mirara el corazón y el cardiólogo le dijo eso es lo que tiene. Pero usted ahí escala al cardiocirujano especializado en la válvula izquierda del ventrículo, ¿cierto? Usted va, y ese tipo, normalmente usted se da cuenta que ese tipo tiene una oficina muy bien, ¿no? Usted le percibe que ese tipo
tiene un valor en el mercado muy alto. Y no en vano, el tipo cobra muy alto. Lo mismo pasa con los abogados. Cuando usted tiene un problema, el ejemplo más perfecto es, porque digamos que más se acerca es el tema penal. Cuando usted está a punto de irse a la cárcel, usted empeña todo lo que tenga por no irse a la cárcel. ¿Para qué? Para pagar el mejor. ¿Cuál es el mejor? Esa es la pregunta. ¿Cómo se muestra la experiencia? Entonces, la respuesta sí pesa mucho en la posibilidad de cobrar precios diferenciales hacia arriba, mostrar la experiencia, la capacidad en la especialidad es un diferencial muy grande. O sea, sí pesa mucho. Ahora, la pregunta es, ¿cómo muestro esa experiencia? Y aquí, con mucha crítica de mis colegas, pues el mercadeo, el llamado mercadeo que al final del día, sobre todo en las firmas legales, se ha vuelto el LinkedIn, pues lo aguanta todo, ¿no? Yo puedo decir y publicar y hacer una campaña por decir que yo soy el mejor en lo que hago. El punto es cómo lo demuestro. Entonces, y me dieron la oportunidad. Y si ve, ahí viene el tercer punto que hablábamos de la percepción del valor. La primera vez si usted vendió humo, la primera vez se la compran. La segunda vez no se la compran, no vuelven. Y más bien en un nicho, pues en una industria que es tan cerrada, empiezan a hablar mal de usted. Entonces yo creo que ahí uno es mostrarla, ¿sí? O sea, publicitarla, usar las redes de manera responsable. Y dos es realmente ser esa persona especializada para que cuando yo entregue mi servicio, la percepción del valor sea percibida por el cliente. Claro. Entonces usted ya nos habla, si una firma está enfocada o busca de cierta manera cobrar unas tarifas más altas, el primer factor que usted habla es, uno, especialidad, dos, experiencia. ¿Algo más? Sí, y me voy atrás a la respuesta venía hablando en estos días con una persona que tiene muchos datos de la industria. Mire, las firmas que más crecen en Colombia son la Cámara de Servicios Legales, que es la autoridad, digamos, de firmas en Colombia, son las firmas especializadas, ¿sí? Y las que menos tiene, eso también tiene otros factores, pero digamos que los números muestran las que menos están o las que menos crecimiento tienen, que siguen teniendo un crecimiento muy importante, son las full service, ¿sí? La gente cada vez busca más especialización, ¿sí? Usted vuelve y le digo, usted tiene un problema, usted quiere que se lo atienda el berraco, el que realmente soluciona esos problemas. Y ahí el berraco puede cobrar casi lo que se le dé la gana, ¿no? No en vano los abogados berracos pues ganan lo que ganan y uno sabe que ganan lo que ganan. Entonces, mire, a su pregunta, pues sí, especialización, experiencia y elementos que casi que son commodities. Usted tiene que brindar un servicio, tiene que ser empático con el cliente, ¿sí? Estamos desde hace rato en una competencia muy agresiva. Hay muchos abogados, ¿no? Nosotros somos el segundo país del mundo que más abogados tenemos per cápita. La competencia es dura. Colombia es un país en la región muy profesional, digamos que lleva, me he hecho para atrás, más que muy profesionalizado, da un ejemplo importante en la región, digamos, de ese evolucionado. Ahora yo digo ahí, imagínense si esto es evolucionado, ¿cómo estarán los demás? Gracias a eso tenemos trabajo. Entonces, pues, mire qué es lo que ofrecen los llamados hitos de la industria. Usted va a una oficina, no quiero decir nombres locales, entonces, pero usted va a una oficina de Cravath en Nueva York y usted lo atienden como si usted fuera un rey. Claro, le van a cobrar duro, ¿sí? Pero lo atienden como si usted fuera una persona, pues lo es, pero una persona especial, le venden, lo tratan como... Entonces tengan ese servicio, traten muy bien a su cliente, eso hace un diferencial. Yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, ¿y qué recomendaciones daría a los abogados? Ya nos ha hablado de varias cosas, pero algunas recomendaciones concretas
para no terminar castigándose en el precio. Es decir, que finalmente no termine siendo rentable, pero tampoco llegar al otro lado de cobrar tan alto que nadie lo termine contratando por ser muy caro y porque de pronto ese precio no corresponde con el perfil de ese abogado. Mire, es una muy sencilla. Costéense. Siéntense cuando en algún momento, ya sea que lleven muchos años prestando servicios y no tengan claro el tema o vayan a empezar y entonces hagan un plan de emprendedor y hagan un plan de costos, hagan un presupuesto. ¿Cuánto me cuesta operar mi negocio? El negocio legal, hablamos al principio, no tiene muchas barreras de entrada. Usted necesita un computador, un espacio, si quiere tener un espacio, pero también se puede sentar en Juan Valdés y hacerlo. Y, eh, y prácticamente ya. Y pues que el computador tenga Word y prácticamente y ya. Claro, entre más gadgets y tecnología y espacios tenga usted, pues puede ser mejor, pero para empezar usted no necesita mucho más que eso. ¿Cuánto cuesta eso? Lo que hablábamos de la regla de tres, Jairo, esa regla de tres para los socios no funciona. Y es que la teoría, y yo creo en esa teoría, es que dice que todo lo que gana el socio de una firma es utilidad. Todo es utilidad, es todo lo que le queda, ¿no? Entonces, el socio no entra dentro de esa regla de tres porque el socio todo lo que gana se queda. Precisamente por ese ejemplo que hablábamos ahorita pues a usted le costó la universidad, ¿sí? Entonces, usted puede decir, ok, yo necesito recuperar una inversión hoy las universidades, no sé, 5 años de universidad pueden costar, ¿qué? 200, 300 millones de pesos. Que necesito recuperar una inversión que hice de 300 millones de pesos. ¿Cómo la voy a recuperar? ¿En cuánto tiempo la voy a recuperar? Pero es que además ese ejercicio, Jairo, lo que le decía ese ejercicio le va a dar que su hora, en ese momento de su vida que se sentó en Starbucks a hacer eso con Juan Valdés, le va a dar que su hora usted la puede vender para que sea rentable a 100.000 pesos. Y el mercado está vendiendo su hora a 300 o 400 mil pesos. Entonces usted dice, ok, yo ya me puedo pegar a eso, pero ya supe cuáles son mis costos. Y en la medida en que vaya teniendo más abogados, pues costee los abogados, costee su operación. Ese es el mejor ejemplo, perdón, la mejor recomendación que yo puedo tener desde el punto de vista, llamarlo administrativo, financiero de una firma, es costeese. Y es muy sencillo. Perfecto. Bueno, y usted nos habla mucho de los otros sectores, cómo trabajan en los otros sectores. Y en los otros sectores hacen un estudio de mercado y un estudio de precios de mercado. ¿Deberíamos nosotros de cierta manera hacer un sondeo del mercado, un estudio del mercado? Claro, claro, y además es facilísimo. Es que, y le devuelvo la pregunta a usted, Jairo. ¿Usted sabe cuánto cobra su competencia? Más o menos sabe. Sí, porque estamos en una industria muy, las alternativas, o sea, por más de que somos muchos abogados, las alternativas no son tantas, ¿sí? Los segmentos en los que uno opera, pues tampoco son tantas. Datos curiosos también. En Colombia a 2022, según el estudio de la Cámara de Servicios Legales, hay 915 firmas de abogados que venden más de 1.000 millones de pesos. ¿Sí? Si uno va por debajo de eso, yo siempre he hablado que hay más de 1.200. Yo creo que hay más de 1.200. Entonces, sí, saber lo que cobran las 1.200, pues no. Saber las que cobran las 915, pues también es difícil. Pero en todos los mercados siempre hay unos que mandan la parada. Y aquí son 5 o 6. Y uno con esos 5 o 6 sabe las tarifas relativamente fácil digamos, de sus recursos humanos. Entonces no es un ejercicio difícil. En conversaciones con sus colegas usted saca esa información relativamente fácil. Si usted va a estudios que hacen headhunters o inclusive la misma Cámara de Servicios Legales, usted sabe cuánto está cobrando un abogado, cuánto se le está pagando un abogado de una firma mediana, de una firma grande. Haga la regla de tres y puede decir, más o menos cuesta, esto les cuesta esto y el mercado está pagando esto. Entonces, sí, he sido largo en mis respuestas como con ganas de entregar pues bastante información, pero sí, hagan un benchmark. Y es inclusive, si esto lo ve alguien algún docente o parte de una universidad, hombre,
tengan una clase donde den este tipo de información. Es muy fácil decir más o menos informaciones de benchmark. Son medianamente públicas. Sépanlo, porque ahí es donde va a estar el secreto de cuánto deben terminar cobrando. Bueno, y aquí nos han hablado mucho en los anteriores capítulos de la dificultad muchas veces de competir por precio. ¿Debo entrar a competir por precio? Sí, sí. ¿En qué casos? ¿En qué especialidad? Mire, yo considero que uno no debe competir por precio. En nada debe competir por precio. Porque cuando usted compite por precio, esto se lo aprendí a mi profesor de mercadeo en el MBA, y es decía, cuando usted compite por precio, es porque usted no tiene nada más que ofrecer, sino el precio. De alguna manera hemos entrado en los servicios legales como en la discusión si somos un commodity o no. Y yo creo que muchas cosas de las que hacemos son commodities. Y esto es sencillamente porque el trabajo que hace un gran abogado, una transacción de un gran abogado, puede ser muy similar a una transacción que hace otro gran abogado. La diferencia que puede ser, ¿no? Puede ser muy similar. ¿Cuál termina siendo la diferencia? Esa experiencia de ese abogado. O sea, sí hay manera, lo que quiero decir con esto es que sí hay manera de descomoditizar el servicio que prestamos. Entonces, generalmente los que compiten en precios son los commodities. ¿Sí? Me da lo mismo comprar el computador A que el computador B, porque tienen exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia que voy a encontrar? El precio. Entonces me voy por precio. Ahora, cuando yo compito con precio, y esto creo que también se lo decía un invitado que usted tuvo, cuando un cliente compra por precio, igual se le va a ir, ¿no? Usted no, ese cliente no le va a repetir. Y cuando el cliente se va por precio, es muy común que vuelve a comprar, porque la solución normalmente cuando usted compite por precio no es la misma que le da la firma que no está compitiendo por precio. Entonces, no encuentro la, la utilidad de competir por precio, porque al final del día creo que va a ser sí, un tiro en el pie para esa firma. Y pasa una cosa, mira, aquí hay dos ejemplos, no voy a dar nombres, pero dos ejemplos de firmas que han venido compitiendo duro por precio, y lo que uno después ve con esas firmas es que después no pueden subir el precio. ¿Cómo hacen? Pues claro, costean muy bien sus servicios y dicen, para ganarme este cliente, puedo ir bien por debajo, me gano el cliente, pero después súbale el precio al precio, digamos, de mercado. Es dificilísimo que ese cliente le va a decir, oye, espere un minuto, usted me cobró 50 millones de pesos por esta transacción el año pasado, es una transacción muy similar y ahora me lo va a subir a 100. El cliente le va a pelear inmediatamente. Entonces, no, mi recomendación es no compita por precio. Bueno, muy interesante. Aquí hagamos cambio poco del Campo de tema. tercio. Sí. Ah, y un tema que sé que le apasiona además mucho, y es el panorama del sector legal y cómo es esa lectura frente al ingreso o salida de firmas internacionales en nuestro mercado. Mire, le pega, digamos, además es un momento muy importante y aquí sí ya podemos hablar con nombres porque pues, es el tema de moda en este momento en el mercado legal, y es lo que pasó hace 2 semanas, el 1 de mayo, con lo que era DLA Piper Martínez Beltrán, que además pues yo hice parte de ese equipo cuando empezaron con DLA Piper, que toman la decisión muy audaz. Yo escribí sobre este tema, me parece que es una decisión muy audaz, en separarse de una marca internacional tan reconocida, a llamarse, pues, los nombres de todos los socios, de cierta manera, de todos los socios principales de la firma. Eh, Esto no se había visto, por lo menos no en el mercado colombiano. Había habido peleas donde volvían, digamos, esto pasó con la firma, con Rodríguez Azuero y Contexto Legal, que
hace más o menos 10 años trataron de componer una firma y no les fue bien, tuvieron diferencias y se apartaron, pero no fue una decisión, digamos, deliberada de manera estratégica, sino fue que no funcionó. Entonces yo creo que este es el primer movimiento que hay de este tipo. Me sorprende desde el punto, no por ellos, porque ellos son unos socios que pues vienen siendo un hito desde hace 9 años en el mercado, pero me sorprende la decisión porque normalmente uno quiere tener un letrero llamativo, y qué más llamativo que una marca global, eh, pues globalmente reconocida. Entonces, yo creo que en el mercado, y aquí pues sacar la bola de cristal es imposible porque uno no sabe qué va a pasar, pero no veo, no veo que esto vaya a seguir pasando. No creo que vayan, digamos, bueno, las firmas internacionales que hay acá, internacionales o globales, pues Baker McKenzie ya es Baker McKenzie. No veo que Dentons Cárdenas y Cárdenas vayan, por lo menos no en los próximos años. Yo creo que volviendo a ese tema, volviendo al tema de DLA, que es un hito, de DLA Piper Martínez Beltrano, se me olvidan los nombres, pero voy a tratar de decirlos a ver si Martínez, Quintero, González, Laguado, Mendoza de la Rosa. Son esos, pero no sé si están en el orden correcto. Yo creo que ellos tienen un punto y es, han tenido un éxito, pues son todos unas estrellas y han tenido un éxito tan importante en el mercado local que la firma internacional, y eso era lo que yo ponía, digamos, en lo que escribí, les empezó a poner mucho problema en los conflictos de intereses. Entonces, Claro. el mercado que ellos están teniendo acá es más relevante que el mercado que les está trayendo la, el apellido o la marca global. Yo no creo que en este momento haya más firmas que tengan ese problema. El otro hito, digamos, histórico de este negocio en Colombia es Brigar Urrutia. Brigar Urrutia nunca, y es una decisión estratégica, nunca, no sé si ha contemplado, pero nunca ha intentado meterse en una marca global o ponerse un letrero arriba, porque saben que son los reyes del mercado y lo están haciendo y no quiere que nadie más pues venga a ponerle sus problemas de conflictos de intereses. Las otras que tienen nombres, pues Baker McKenzie ya es Baker McKenzie, eso es decir, que también fui parte de ese equipo y es una firma impresionante, pero esto es un modelo totalmente distinto. Ellos ya son una firma de Baker McKenzie, no son una alianza, Dentons no lo veo, Holland Knight tampoco lo veo. Pues es hija. Acá entró hace relativamente poco. Tampoco veo que vaya a cambiar, pues digamos a salir. Eh, las españolas, Cuatro Casas y Garrigues son firmas de ellos, ¿no? O sea, casi que ahí no es una separación, sino se tendrían que salir los socios y montar otra cosa. Entonces, en cuanto a salidas de marca, no creo que vaya a pasar mucho en los próximos años. Entradas de marcas, entradas de firmas internacionales. Creo que Colombia está en un momento donde no es muy interesante para las marcas internacionales. Creo, ¿sí? Lo fue en algún momento cuando entraron. Creo que en este momento, y no veo, creo que las que están, ya están, no veo muy claro quiénes más puedan venir. Si uno piensa en marcas importantes, digamos. Entonces yo creo que en ese tema como de entrada y salida de marcas internacionales, eh, no veo que vaya a pasar mucho. Ok. ¿Y ve algún cambio en general importante en el sector legal a futuro, en algunos años? Mire, ahí tocaría el tema de la tecnología. Yo cuando empecé más o menos en este tema, que en Baker hace 10 años más o menos, ya se estaba hablando que IBM y una firma grande, no me acuerdo el nombre, internacional importante, estaban desarrollando
una tecnología o un AI especial para el derecho. Eso como que se quedó ahí. Cuando yo estuve en DLA también hubo un proyecto muy importante. Seguramente opera, pero pues no es una cosa tan relevante. Entonces no sabemos todavía qué va a pasar con la tecnología. Yo le decía, sí ya está pasando que ChatGPT o inteligencia artificial está reemplazando las labores operativas de juniors, y en Colombia eso ya está pasando y hay oferta. ¿Qué creo que pasa en Colombia? Eh, Creo que el recurso destinado a la tecnología es muy limitado por parte de las firmas. Hablábamos ahorita de 915 firmas a 2022 que venden más de 1.000 millones de pesos. No es un número muy grande, ¿no? Es un número importante, pero no es muy grande. Entre esas firmas, 2022 vendieron casi 4 billones de dólares en el 2022. Eso es una cifra importante. En 915 no sé qué tan importante sea, y tengan en cuenta que las primeras 5 o 6 venden entre ellas casi 1 o 2 billones, 1 punto y pico billones, ¿no? O sea, le quitan un mercado. Entonces ahí como para decir, creo que el dinero disponible para la inversión en tecnología de las firmas locales, no hay un presupuesto muy alto. Entonces no creo que haya muchos cambios ahí. Creo que van a haber retos. ¿Sabe dónde veo unos cambios interesantes? Y es que en el recurso humano. Hoy las firmas compiten por dos cosas, por mercado y por recurso humano. Y casi que es más agresivo la competencia por el recurso humano, porque los abogados han cambiado mucho. La generación, ¿sí? Los abogados de pronto como usted, como yo, que el socio nos trataba de una manera y nosotros Sí, claro. callábamos, y los que hoy son socios sí que más los trataban, y esto es famoso creo que hoy las nuevas generaciones de abogados no están dispuestas a ciertos tratos que pasan en firmas, siguen pasando en firmas. Y tratos no quiero decir como solo maltratos de temas personales, sino también de cantidad de trabajo. Los abogados son unos burros de trabajo. Es decir, usted entra en una transacción o en un litigio Claro. y puede trabajar de 8 de la mañana a 6 de la mañana, Sí. ¿sí? Y duerme 2 horas y descansa y vuelve y se para. Creo que las nuevas generaciones ya no están tan dispuestas a eso, son muy poco más. Entonces, creo que el tema del recurso humano está haciendo que haya ciertos cambios al interior de las firmas y que sea necesario. Hoy los abogados de cierta manera éramos, y nuestra generación, pues nos compraban. Usted era muy buen abogado y trabajaba muy duro, tenga su buen salario. Hoy en día, para estas generaciones, la plata no lo es todo, ¿no? De acuerdo. Les gusta más trabajar de pronto en frente de la playa. Sigue siendo un reto muy grande ese tema de no estar en la oficina. Si usted ha visto después de la pandemia, ya la gente, las empresas se están volviendo, obligando a sus empleados a venir a la oficina. Los jóvenes quieren seguir teniendo eso. Entonces yo creo que esos esquemas van a, digamos, la operación interior de la firma va a tener un cambio en los próximos años. Tiene que tenerlo. Y ya lo están teniendo. Bueno, y aquí un consejo. Hemos hablado un poco de la internacionalización de las firmas. ¿Qué consejos le daría a una firma que de pronto quiera buscar una alianza con alguien de afuera? O incluso aquellas firmas, por ejemplo, que están en Bogotá o en otra ciudad y que quieren expandirse a otra ciudad en el mismo país. Entonces, mire, yo ahí empezaría como, ¿qué opciones, en el primer caso, qué opciones tengo de buscar como un mercado internacional? Es decir, y buscar un mercado internacional no es que yo salgo y presto el servicio, y ahí para ser más controversial voy a decir, hay una tendencia en este momento de abrir oficinas, sobre todo en España, latinoamericana. La última, vuelvo el cuento, la antigua Martínez Beltrán, DLA Piper, cuando se divorcia, también salen y anuncian que abren una oficina en Madrid. Eh, Nosotros tenemos una barrera que es la prestación del servicio de acuerdo a la jurisdicción. Entonces, prestar un servicio en otro país es algo sumamente complicado, ¿no? Yo creo que esto es lo que son oficinas como de representación para atender los clientes, digamos, de la casa matriz que está en Colombia, en
sitios donde hay clientes ya y necesitan una atención y donde puedo salir a traer clientes y ofrecerles servicios para actuar acá. Entonces, la apertura de firmas, de oficinas internacionales que está, digamos, pasa mucho con, empezaron los mexicanos, ahorita pues sale este tema aquí en Colombia, los chilenos también están diciendo y los peruanos que abren oficinas allá. ¿Qué tan oficinas o qué tan firmas de abogados? ¿Qué tan firmas de abogados son? No, son oficinas que yo llamaría una oficina de representación y aquí pues puedo ser controversial. Entonces, ¿qué nos queda? Lo que nos queda es que haya una marca, llámese marca como firma global, como D.L. Piper, Baker McKenzie, Dentons, Holland Knight, etc. O entrar a una red, ¿cierto? ¿Para qué? Para que esa institución nos provea clientes para atender en la jurisdicción. Yo creo, y hoy creo más con lo que pasó, que la alternativa interesante es una red. Y redes hay muchas. Entonces, cuando uno mira una red, tiene que ser consciente de que la red haga un match con la estrategia de la firma. ¿Cuáles son los objetivos de la red y cuáles son los objetivos de la firma? Y que hagan una conexión. El presupuesto, lo que estoy dispuesto a invertir. ¿Qué me ofrece la red además de referenciarme? Cuando es una red. Cuando es una marca global, yo creo que tiene que ser un estudio, o sea, un análisis minucioso de la estrategia de la firma, ¿sí? De la estrategia de la firma local. Porque cuando nos ponen un nombre en determinado momento, eso pues nos enceguecemos. Wow, voy a ser parte de esto, voy a ser parte de algo mucho más grande. Y esta situación que acaba de pasar nos enseña, hay un momento donde eso no es tan interesante, ¿no? Entonces, la estrategia, para mí la mejor definición de estrategia son renuncias. Si yo hago una cosa, tengo que renunciar a otra. Si yo tengo claro que lo que quiero es X, yo tengo que renunciar a S, T y Y. Tengo que renunciar. Si yo voy a entrar en una marca global, hay unas renuncias que tengo que hacer y tengo que aceptar ciertas cosas. Entre muchas, aunque ellas no imponen, es aceptar que vean mis temas financieros. Y normalmente a las firmas no les gusta que se le metan ahí. De acuerdo. Bueno, ¿y qué es eso de ahorita que me hablaba del ICAGI? Del ICAGI. Bueno, pero venga, déjeme complementar porque le quedé viendo una Bueno, cosa. no, listo. Qué pena. Lo de si lo de quieren mirar en las moverse a otras oficinas ciudades. de otras ciudades. Precisamente ayer estábamos hablando de eso en el curso de los Andes y es, yo creo, mire, hoy de venir acá me metí a ciertas páginas web y ya tenemos oficina en Medellín, Cali, Barranquilla, sobre todo cuáles las primeras 6, digamos, por facturación y las marcas más reconocidas localmente. Yo creo que eso es un tema, vuelvo y digo, como de mercadeo, ¿sí? Yo creo que no es necesario tener una oficina, sobre todo para esto no es tan necesario tener una oficina en esas locaciones, porque es que todo en Colombia donde pueden haber negocios, está a una hora, máximo a 1 hora y media de un vuelo, ¿no? Y todos los socios importantes de esas firmas están en Bogotá, no están ni en Barranquilla, ni en Medellín, ni en Cali, ni en Bucaramanga, están acá. ¿Qué tienen allá? Una persona, un espacio que puedan, ¿no? Pero el negocio regional para ese tipo de firmas no es tan relevante. Y es más, y lo decía yo anoche y lo digo acá controversialmente, muchas veces a esas regiones no les gusta que llegue el abogado bogotano o rolo, no les gusta porque somos muy, la prestación de este servicio al ser una cosa tan personal está muy influenciado por la cultura de donde son y aquí somos culturalmente muy distintos y muy regionalistas. Ahora, cuando esas empresas regionales tienen un problema mayor, siempre vienen a Bogotá. Primero porque de cierta manera los abogados, y no por mejores porque eso no es cierto, los abogados de más renombre están acá, ¿sí? Por obvias razones, por la economía, por obvias razones. Pero además porque al ser un país tan centralista, los problemas grandes se resuelven acá, ¿no? Entonces,
Pasa lo mismo cuando hay transacciones importantes, todas las transacciones son, normalmente en este lado del mundo, son leyes Nueva York. Entonces, y no vemos las principales firmas neoyorquinas pensando en abrir una oficina en Bogotá, ¿no? Si tienen un negocio, cogen un avión, están acá, ¿no? Entonces, ahora, para ciertas firmas de ciertos tamaños, esas regiones pueden ser interesantes. ¿Necesita abrir una oficina allá? Échele números. Yo creo que al final del día es todo. Si usted tiene un negocio, échele números, porque nosotros somos los abogados, nos manejamos mucho por percepciones. ¿Sí? Percibimos que necesitamos un abogado más, salimos y Sí. lo contratamos. Cuando empezamos a medirnos, nos damos cuenta que tenemos 5 abogados que están trabajando a media máquina. ¿No es mejor tener 2 abogados trabajando full? ¿No? Entonces midan las cosas. Eso sería, mida cuál es el mercado, si realmente vale la pena tener una oficina allá, cuáles son las implicaciones. Y vuelvo al tema. Hoy el tema del mercadeo nos absorbe mucho. Entonces creemos que decir que tenemos una oficina, que tenemos cosas en otras regiones, pues es una palanca de mercadeo importante. Pero en la operación realmente interna, ¿qué tan necesario es? Ese sería, échenle, sean conscientes, sean estratégicos y échenle números. Bueno, ahora sí. ¿Qué es ¿Qué es el Ikagi? Mire, el Ikagi, yo soy malísimo con la memoria de decir los elementos que tiene, pero yo lo llamaría una metodología de búsqueda de la razón de ser de la persona, ¿no? Es una metodología o una fórmula que tienen los japoneses legendaria. Estos tipos son unos bárbaros en ese tema espiritual, pero además también empresarial. Son unos bárbaros en juntar eso, el lean management de Toyota, temas digamos de procesos empresariales que los tipos se han inventado berraquísimos. El Ikagi es un tema legendario que lo que busca es encontrar la esencia de lo que es usted como persona, ¿no? Entonces, la metodología tradicional del Ikagi son como 4 círculos, que es la parte personal, la parte laboral, la parte creo que familiar, individual, y le va haciendo unas preguntas y ese círculo se va uniendo con y todo termina en un gran círculo en la mitad donde uno busca responder qué es lo que yo disfruto de lo que vine yo a hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una pregunta es, ¿qué hago bien? ¿Qué me apasiona hacer? ¿Qué me pagan por hacer? Y eso lo voy trayendo a un círculo central, y lo que encuentro al final es esa combinación de cuál es mi pasión, por qué me pagan, ¿sí? Qué no me gusta hacer, y voy descartando, encuentro, digamos, la esencia de, de lo que debo hacer, ¿sí? De lo que quiero hacer. Llego ok, entonces en mi caso personal, yo disfruto y encuentro una razón en esto de trabajar con firmas. Yo he sido muy de buenas en eso, yo hoy puedo decir que encontré lo que esta generación ha encontrado, y es que trabajo en algo en lo que me gusta hacer. Yo no me levanto todas las mañanas, que me pesaba cuando era abogado, que me levantaba y decía, madre, me tengo que irme para la oficina y sentarme allá. No, yo hoy me levanto muy contento de poder sentarme a hablar con clientes y amigos abogados, y a tener discusiones y hablar de este tema. Y eso sale, pues digamos, encontré eso gracias a esta metodología, eh, que me lleva y le da a uno como la oportunidad de encontrar, porque no es como que cambie usted su vida, entonces usted le va a salir que usted lo que quería hacer piloto y entonces cierre lo que está haciendo acá. No, es conecte todo por lo que usted es bueno, le pagan por hacer, le gustaría hacer todo eso, y llegue a un punto donde es algo que usted ya está haciendo, entonces enfóquese en eso. Eso es Ya. básicamente. Bueno, ya lo último, y que usted ya tocó un poquito el tema. Usted ahorita me decía que es un golfista y un piloto frustrado. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, golfista frustrado porque juego golf y no soy tan bueno. Lo disfruto mucho, me encanta. Trato de jugar una vez por semana. Me parece que es un deporte que emana todo lo que tiene la vida.
Hay un dicho de un jugador, creo que es Gary Player, que dice, el golf es el juego de la vida donde usted de buenos golpes tiene malos resultados y de malos golpes tiene buenos resultados. Y creo que lo que le muestra uno el golf es, si uno se frustra y se queda ahí en ese, no sale adelante, sigue embarrándola y embarrándola y embarrándola. Entonces, digamos que me sirve mucho, me gusta. No soy malísimo, pero no soy tan bueno como me gustaría ser. Y el tema de soy un piloto frustrado, a mí me encanta el tema de volar. Me parece que es una de las grandes cosas que el ser humano descubrió. Y me encantan los aviones. Además, físicamente me parecen lindos. Entonces, y yo trabajé, uno de los trabajos que tuve yo fui un representante comercial de una empresa americana gringa que repara partes y piezas de avión. Y terminé en eso porque me gustan los aviones desde hace mucho. Yo me hubiera gustado ser piloto, en algún momento espero poder hacer el curso para simplemente hacerlo. Hoy ya con un hijo me da un poco de miedo esa vaina, esas avionetas que se caigan en la mitad de la nada, se vuelve uno temeroso. Y leo de aviones y llego al aeropuerto y sé que ese es un 320, y hablo con mi esposa, mira, nos vamos a montar acá, y con mis papás. Me gusta mucho el tema. Me gusta mucho el tema de los aviones. Me distraigo mucho ahí. Bueno, Santiago, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañan. Nos vemos en el siguiente capítulo de este viaje llamado No Tan Jurídico. Nuevamente muchas gracias, Santiago. Gracias por la invitación, espero pues que sigamos hablando. Muchas Bueno, gracias. gracias.